El viernes por la mañana, agentes federales confiscaron el pasaporte de Ivanka Trump. Según documentos judiciales presentados ese mismo día, el 6 de febrero, agentes federales llegaron a su residencia en Miami a las 6:47 de la mañana. No se marcharon con una simple orden administrativa, sino con documentación de viaje, registros financieros por valor de 127 millones de dólares, la estructura de 23 empresas pantalla y el resultado de 2 años de investigación federal. Y sobre todo, con una pieza clave que hasta ahora había permanecido en la sombra, un testimonio de 2 horas que nadie esperaba. He revisado los expedientes completos, las 187 páginas. Los titulares apenas rozan la superficie. Lo que contienen estos documentos cambia sustancialmente la lectura del caso. Melania Trump declaró bajo juramento a puerta cerrada sobre su hijastra. El acta oficial confirma que respondió a 147 preguntas, tomó un solo descanso y no invocó la quinta enmienda. Ese momento marca un punto de inflexión en la investigación. Conviene situar el contexto. Ivanka Trump, ex asesora senior de la Casa Blanca e hija del expresidente Donald Trump, dirige múltiples entidades empresariales registradas en 6 estados distintos. El problema, según los registros recientemente revelados, es un patrón de transacciones financieras que los investigadores federales describen como un posible esquema de blanqueo de capitales a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada. No es una interpretación periodística, es el lenguaje literal de la acusación. La cronología es clara. Hace meses, un gran jurado se constituyó en Manhattan. Se emitieron citaciones judiciales. El equipo legal de Ivanka Trump comenzó a impugnar la entrega de documentos. Hace semanas, un juez federal rechazó su solicitud y ordenó el cumplimiento íntegro. Y entonces, todo cambió. Melania Trump entró en un edificio federal en Washington. 2 horas después, salió. A la mañana siguiente, los agentes estaban en la puerta de Ivanka Trump. Esa secuencia no es casual, es determinante. Según información pública, la investigación comenzó centrada en la organización Trump. Posteriormente se amplió y en algún punto los fiscales detectaron algo dentro de la estructura familiar que consideraron relevante. Por razones que aún no se han explicado del todo, Melania Trump decidió cooperar. Los documentos judiciales detallan por qué. He analizado estos archivos en profundidad varias veces y he extraído los pasajes esenciales. El primer documento presentado el viernes, en la página 43, afirma textualmente que la acusada facilitó la transferencia de fondos desde cuentas subsidiarias de la organización Trump hacia una LLC registrada en Delaware sin un propósito comercial legítimo aparente. En términos simples, el dinero se movió, pero su destino no tiene coherencia económica sobre el papel. Más adelante, en la página 89, aparece otro dato clave. Entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, la firma de Ivanka Trump figura en 31 autorizaciones de transferencias bancarias por un total de 84,7 millones de dólares. Los destinos incluyen una sociedad en Chipre, una filial en las Islas Caimán y una LLC en Nevada sin empleados, sin ingresos y sin oficina física. Considerados en conjunto, estos movimientos dibujan un patrón difícil de ignorar. El dinero salió de cuentas vinculadas a la organización Trump, pasó por la red empresarial personal de Ivanka y terminó en entidades que, según los registros, existen únicamente sobre el papel. Todo ello está documentado entre las páginas 91 y 103. Pero hay un elemento que ha pasado prácticamente desapercibido. En el anexo F, en la página 147, los registros financieros verificados indican que Ivanka Trump retiró personalmente 3,2 millones de dólares en equivalentes de efectivo durante un periodo de 14 meses. Ninguna retirada superó los 9.500 dólares. Repetidamente, el umbral federal de notificación automática es de 10.000 dólares. Por debajo de esa cifra no se genera un informe obligatorio.
Los fiscales califican este comportamiento como estructuración. Para ellos es indicio de intención. Las consecuencias fueron inmediatas: confiscación del pasaporte, una fianza de $15 millones y restricción de movimientos al Distrito Sur de Nueva York. Todo ello ocurrió en las 72 horas posteriores al testimonio de Melania Trump. Y aquí se cierra el círculo. Según la transcripción oficial, Melania declaró que presenció varias conversaciones en las que Ivanka hablaba explícitamente de mantener las transacciones por debajo de los umbrales de notificación. El documento recoge una cita directa atribuida a la acusada: mantén todo por debajo de 10, siempre por debajo de 10. Está en la página 156, párrafo 14. Además, en la página 162, los fiscales sostienen que Ivanka Trump tenía un conocimiento especializado de los requisitos federales de notificación financiera debido a su cargo en la administración. No solo alegan que lo hizo, alegan que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El resumen probatorio es contundente: 31 transferencias por $84,7 millones, 3 entidades offshore sin actividad operativa, 89 retiradas estructuradas por debajo de los $10,000 y el testimonio directo de una testigo clave. Todo ello a lo largo de 20 meses. Analistas legales señalan que se trata de uno de los casos de blanqueo de capitales mejor documentados que ha implicado a un exalto cargo de la Casa Blanca en los últimos años. Y esto es solo la evidencia financiera. El testimonio de Melania Trump por sí solo merece un análisis separado. Ahora bien, para ser justos, la defensa también plantea argumentos que no pueden ignorarse. De hecho, plantea varios. Sectores conservadores sostienen que este caso representa una persecución selectiva, una utilización política del sistema judicial. Y, aunque esa afirmación es polémica, algunos de sus elementos merecen atención. El primer punto es el calendario. La investigación se intensificó a las puertas de un ciclo electoral. ¿Coincidencia? Es posible. ¿Irrelevante? No necesariamente. El segundo argumento gira en torno a la dinámica familiar. Utilizar el testimonio de Melania Trump contra Ivanka Trump, según la defensa, introduce un elemento coercitivo: fiscales que presionan a un miembro de la familia para que declare contra otro. El tercero se centra en el núcleo técnico del caso: la acusación de estructuración. Los abogados defensores subrayan que retirar cantidades inferiores a $10,000 no constituye, por sí solo, un delito. La ley exige probar la intención de eludir los requisitos de notificación. El profesor emérito de Harvard, Alan Dershowitz, lo ha expresado con claridad: la estructuración requiere una intención deliberada de evasión. Los patrones por sí solos no establecen criminalidad. Es un argumento jurídico conocido y no carece de fundamento. A esto se suman otras dudas planteadas por la defensa: la ausencia de una prueba directa que demuestre que Ivanka Trump conocía los requisitos específicos de notificación en relación con esas transacciones concretas; la credibilidad de Melania Trump como testigo, teniendo en cuenta las tensiones familiares; y las preguntas más amplias sobre precedentes y posibles excesos del Ministerio Público. Incluso Jonathan Turley, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad George Washington, ha reconocido que este caso plantea interrogantes serios sobre el uso del testimonio familiar y el momento elegido para presentar los cargos. No se trata de una defensa cerrada de la acusada, sino de una advertencia institucional. Conviene dejar algo claro: no se trata de dictar sentencia desde un plató. Existen dos lecturas plausibles. Desde la óptica de la Fiscalía, el conjunto de pruebas, transferencias bancarias, empresas pantalla, retiradas estructuradas, encaja con lo que describen como un caso clásico de blanqueo de capitales. Desde la óptica de la defensa, se trata de una contabilidad desordenada dentro de una estructura empresarial compleja, amplificada por una motivación política. Ambas interpretaciones existen, y eso es precisamente lo que hace que este caso sea jurídicamente complejo. El jueves, la defensa presentó su respuesta formal.
En ella, los abogados de Ivanka Trump sostienen que las entidades offshore tenían fines comerciales legítimos, incluidos acuerdos de licencias internacionales y contratos de gestión de marca. Presentaron 47 páginas de documentación, contratos con empresas extranjeras, estados de ingresos y registros operativos. Su tesis es directa. El dinero se movió porque el negocio se movía, nada más. Además, atacaron frontalmente el testimonio de Melania Trump. En la moción de la defensa, página 23, se afirma que la testigo identificada como MT tiene incentivos personales y financieros significativos para ofrecer una declaración favorable a la Fiscalía. Traducido sin rodeos, Melania Trump podría tener motivos propios para cooperar que no guardan relación con la verdad de los hechos. Y aquí aparece una realidad incómoda. La Fiscalía ha perdido antes casos de estructuración. El umbral legal es alto. No basta con demostrar que las retiradas ocurrieron de una determinada manera. Es necesario probar que se realizaron con el propósito específico de evitar los controles de información financiera. Ese es el punto débil histórico de este tipo de acusaciones. William Brennan, abogado penalista federal con 37 años de experiencia, lo resumió así. El gobierno necesita algo más que un patrón. Necesita pruebas de intención consciente. Ese será el verdadero campo de batalla. Lo que muestran los documentos, sin embargo, es que ambas partes disponen de munición. Este no será un juicio sencillo, y aún así hay señales que no pueden pasarse por alto. El juez autorizó la incautación del pasaporte, fijó una fianza de $15 millones, permitió que el testimonio de Melania Trump se produjera a puerta cerrada. Esas decisiones no se toman a la ligera. Desde la perspectiva de la Fiscalía, este caso no surgió de la nada. Hace más de un año, la oficina del fiscal de Manhattan amplió su investigación desde la organización Trump hacia miembros individuales de la familia. Se emitieron citaciones. Ivanka Trump impugnó prácticamente cada solicitud de documentos, alegando privilegios e inmunidades que fueron sistemáticamente rechazados. Cuando el gran jurado amplió su mandato, quedó claro que la investigación no había terminado. Una fuente con conocimiento directo del caso declaró públicamente que las solicitudes de documentos se volvieron cada vez más específicas, centradas directamente en Ivanka Trump. Y como ocurre con frecuencia en este tipo de procesos, la resistencia inicial generó más interés. Retrasos, entregas incompletas, declaraciones inconsistentes por parte de representantes legales. Todo ello incrementó el nivel de escrutinio. La acusación sellada se presentó semanas antes de la actuación del viernes. Los fiscales esperaron. ¿Por qué? Porque algo cambió. Según los documentos judiciales, a finales de enero, los fiscales ofrecieron a Melania Trump una sesión de colaboración preliminar. Ella aceptó, y ese fue el punto de inflexión. Antes de su declaración, el caso se sostenía sobre documentos y registros bancarios. Después, los fiscales obtuvieron contexto, motivación y relatos directos de conversaciones privadas. Hasta el jueves era un caso de papeles. El jueves se volvió humano. Un miembro de la familia, bajo juramento, hablando durante 2 horas sobre otro. Esa es la clave para entender por qué el viernes se desarrolló como se desarrolló. Lo que ocurrió después fue rápido y deliberado. El pasaporte fue entregado a las 7:23 de la mañana. La vista para fijar la fianza se celebró esa misma tarde. Antes de que terminara el viernes, la fianza de $15 millones estaba asegurada y se le colocó un dispositivo de geolocalización antes de abandonar el tribunal. Todo el proceso duró apenas 4 horas. Esa velocidad no es habitual, es un mensaje. Mientras gran parte de la cobertura mediática se centraba en la incautación del pasaporte, pasó algo más, igual de relevante. El tribunal ordenó el levantamiento del secreto sobre el anexo G. Ese anexo contiene 67 páginas de comunicaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y transcripciones de mensajes de voz.
Y, a continuación, la jueza tomó una decisión poco común. Ordenó al equipo legal de Ivanka Trump entregar todos los dispositivos utilizados para comunicaciones empresariales desde 2021: ordenadores portátiles, teléfonos móviles y accesos a almacenamiento en la nube. El plazo de cumplimiento, miércoles 11 de febrero. La reacción no se hizo esperar. La exfiscal federal Barbara McQuaid calificó la medida de extraordinaria, y lo es, pero sobre todo es reveladora. Esto no fue una respuesta improvisada, fue una secuencia calculada. Jueves, Melania Trump declara: viernes por la mañana llegan los agentes federales. Viernes por la tarde se desprecintan los anexos. Viernes por la noche se ordena la entrega de dispositivos. No hay improvisación en ese orden, hay estrategia. Hay un detalle clave que merece atención. La orden de entrega de dispositivos se dictó después de la incautación del pasaporte, no antes. Eso indica que los fiscales creen que hay más por descubrir. Ya tienen el testimonio. Ahora buscan corroborarlo. Buscan mensajes eliminados, conversaciones cifradas, cualquier comunicación que confirme o contradiga lo declarado bajo juramento por Melania Trump. Aquí es donde el caso puede consolidarse o desmoronarse. Los dispositivos hablarán. Esa es la realidad procesal. Y es aquí donde el asunto trasciende a la familia Trump. La pregunta es simple: ¿encontrarán algo relevante en esos dispositivos o este caso se desinflará bajo el peso de sus propias expectativas? Los fiscales creen saber la respuesta. La defensa evidentemente apuesta por lo contrario. Los expertos coinciden en que la incautación del pasaporte en esta fase del proceso es significativa. Renato Mariotti, exfiscal federal con 15 años en el Departamento de Justicia, lo explicó con claridad. Una medida así indica que los fiscales consideran que existe tanto una base probatoria sólida como un riesgo real de fuga. En lenguaje llano, no se adopta una decisión de este calibre sin un alto grado de confianza. Daniel Goldman, exfiscal federal adjunto, subraya otro aspecto esencial. El testimonio de Melania Trump es la pieza central del caso. Los testigos familiares son extremadamente raros y cuando cooperan, los jurados prestan atención. Su peso simbólico y probatorio es considerable. Incluso antiguos abogados vinculados a Donald Trump han reconocido la gravedad de las acusaciones. Si el patrón descrito en los documentos es tan consistente como parece, la defensa se enfrenta a un desafío serio. Cuando ambas partes coinciden en que las acusaciones son sustanciales, conviene tomar nota. El consenso entre analistas legales es claro. El volumen de pruebas es inusual en esta fase del procedimiento. La cooperación de Melania Trump altera por completo el equilibrio. La orden de entrega de dispositivos sugiere que la Fiscalía espera reforzar su caso y la incautación del pasaporte apunta a un alto nivel de convicción por parte del tribunal. No obstante, también existen voces prudentes. Abogados defensores recuerdan que los casos de estructuración son notoriamente difíciles de probar. El elemento de la intención sigue siendo el punto más vulnerable de la acusación. Y desde el ámbito académico se advierte sobre la necesidad de cautela al celebrar procesos penales contra figuras políticas, por el precedente que pueden sentar. Mi lectura tras examinar la documentación es la siguiente. La Fiscalía cuenta con volumen, registros, testigos y patrones. La defensa, con complejidad empresarial, argumentos de legitimidad comercial, alegaciones de parcialidad familiar y dudas razonables sobre la intención. Lo que ninguna de las dos partes tiene a día de hoy es certeza absoluta. No es un caso cerrado pese a los titulares, pero la incautación del pasaporte no es un gesto neutro. Los jueces no toman ese tipo de decisiones a la ligera. Evaluaron las pruebas y concluyeron que existía un riesgo real de que Ivanka Trump abandonara la jurisdicción. Eso no es una especulación.
es una valoración jurídica basada en hechos. Como resumió el exfuncionario del Departamento de Justicia Harry Litman, las decisiones sobre riesgo de fuga exigen causa probable. El tribunal vio lo suficiente. Los jueces no improvisan, analizan. Y hay una razón adicional por la que este caso importa. Las consecuencias económicas ya se sienten. Las acciones vinculadas a empresas asociadas al entorno Trump cayeron con fuerza. La incertidumbre legal tiene un efecto contagio. Inversores, fondos y entidades financieras toman nota. Nadie opera en el vacío. Pero más allá del mercado, este proceso establece un precedente, define cómo se utilizará el testimonio familiar en investigaciones financieras de alto perfil, define hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado y sobre todo envía un mensaje claro. Este caso no se está enfriando, está acelerando y ahora entramos en territorio aún más delicado, el impacto político. No se trata solo de un caso judicial, es un acontecimiento que puede alterar el panorama político nacional, especialmente en un año electoral. Aunque Ivanka Trump no es candidata ni ocupa un cargo público, su apellido sí lo es. Y eso convierte cualquier movimiento judicial en un factor político, tanto para sus aliados como para sus detractores. Los estrategas republicanos, de manera pública y privada, están divididos. Algunos afirman que esta investigación podría alimentar la narrativa de persecución política que Donald Trump utiliza como pilar central de su campaña. Otros, sin embargo, advierten que este caso puede erosionar la imagen familiar en un momento en el que cada voto cuenta. La figura de Ivanka siempre fue presentada como la más moderada, más profesional, más disciplinada de la familia. Su involucramiento en un caso de blanqueo de capitales altera profundamente esa percepción. En una conversación reciente, un estratega del Partido Republicano lo expresó de manera directa. Si la narrativa pública pasa de madre trabajadora exitosa a acusada en un caso federal, eso tiene un costo político inmediato. No es una opinión aislada. Por otro lado, los demócratas caminan con cautela. Saben que cualquier declaración que pueda interpretarse como celebración fortalecería las denuncias republicanas de motivación política. La estrategia, según asesores legislativos, es mantenerse al margen y permitir que el proceso judicial siga su curso. Un enfoque silencioso, calculado. Mientras tanto, las encuestas reflejan una realidad incómoda. Aunque Donald Trump sigue manteniendo un apoyo firme entre sus votantes más leales, existe una franja significativa de votantes independientes que considera estas investigaciones como un indicio de caos, desorden y debilidad en su entorno más cercano. Y en política, la percepción de descontrol puede ser devastadora. Pero volvamos al núcleo jurídico, porque aquí emerge otro elemento fundamental, la posibilidad de un acuerdo. En casos con este nivel de exposición mediática y con tantos documentos involucrados, los acuerdos totales o parciales son frecuentes. Para la Fiscalía, un acuerdo con cooperación adicional sería extremadamente valioso. Para la defensa, podría evitar un juicio largo, costoso y políticamente destructivo. Sin embargo, hay un obstáculo evidente. Aceptar un acuerdo implicaría reconocer algún grado de responsabilidad. Y para alguien con el apellido Trump, cuya narrativa siempre ha girado en torno a la fortaleza, la impecabilidad y la lucha permanente contra lo que consideran ataques externos, admitir culpa tendría un impacto no solo legal, sino simbólico. Es un movimiento que no se toma a la ligera. Los expertos en derecho penal coinciden en que el caso aún puede evolucionar. La entrega de dispositivos tecnológicos es una fase crítica. De ellos puede surgir lo que no aparece en los registros bancarios: conversaciones internas, coordinaciones, intenciones. Y según fuentes cercanas al proceso, los fiscales creen que parte de esa información será incriminatoria. No obstante, la defensa insiste en su postura,
que todo esto es consecuencia de una mala interpretación de la complejidad de un entramado empresarial que opera en varios países, de decisiones administrativas que ahora, con el prisma político, parecen más sospechosas de lo que realmente son. Y hay precedente para esa línea argumental. No todos los patrones financieros complejos implican criminalidad. En cualquier caso, hay una conclusión que empieza a imponerse entre analistas legales y políticos. Este caso no es un episodio aislado. Afecta a una figura con visibilidad nacional, con influencia mediática y con un apellido que polariza a la opinión pública. Y, sobre todo, tiene implicaciones para la narrativa de campaña del propio Donald Trump, quien siempre ha presentado a Ivanka como símbolo de profesionalismo y estabilidad dentro de su círculo. Lo que ocurra en las próximas semanas, el análisis de los dispositivos, las nuevas citaciones, posibles filtraciones, movimientos de la defensa, puede determinar si este caso se dirige hacia un juicio histórico o hacia una resolución negociada. Pero lo que está claro es que el impacto político ya ha comenzado. Y con cada documento desclasificado, con cada declaración que emerge, la presión sobre el entorno Trump aumenta un poco más. Este caso, más que cualquier otro reciente, demuestra un hecho que muchos en Washington prefieren no admitir en público. Las investigaciones financieras son impredecibles. Comienzan en un punto técnico y terminan en un terremoto político. Y este terremoto, a juzgar por el ritmo de las últimas 72 horas, no ha hecho más que empezar.